Robert salió al porche de la vieja casa de madera medio podrida. Al hombro, el joven llevaba una enorme bolsa de basura que acababa de sacar con una pala de la habitación más grande de su nuevo hogar. Robert, que acababa de cumplir 22 años, había ocupado este pequeño cuchitril para no tener que volver a la calle. Durante años, se había visto obligado a vagar por noctuarios y otros refugios para indigentes, incluidos los conductos de la calefacción y los canalones de los edificios de apartamentos. Y es que Robert llevaba mucho tiempo sin tener un lugar propio. Bueno, razonó el chico para sí, en voz alta, arrastrando la bolsa de basura hasta el contenedor más cercano, unos cuantos paseos más como este, y entonces podremos instalarnos para pasar la noche. Al menos ahora hay sitio dentro para dormir bien. Los lugareños miraron al joven con indisimulado interés. Robert era un vagabundo, pero parecía muy aseado y limpio, salvo, claro está, que iba mal vestido. Sin embargo, el joven habitante de la calle se esforzaba por acudir regularmente, una vez a la semana, a los baños públicos para indigentes, por lo que nunca desprendía un olor desagradable. Además, también intentaba, en la medida de lo posible, lavar toda su ropa. No quería hundirse en el fondo social y, en aras de ello, estaba dispuesto a hacer una larga cola en una lavandería de beneficencia, pero después se sentía como una persona decente. «Oh, qué polvoriento está esto», hizo Robert una mueca mientras vertía el contenido de la bolsa en el gran depósito de color verde brillante. El joven vagabundo siempre llevaba unas cuantas bolsas de basura guardadas en la mochila, por si acaso. «No sé si encontraré algo de cristalería por el camino, o si tendré la suerte de toparme con toda una montaña de papel usado en un vertedero». Cuando terminó su trabajo, Robert expuso su rostro a la primera luz del sol primaveral y sonrió, a pesar de todas las dificultades que tenía que superar cada día. El joven aún podía disfrutar genuinamente de las cosas aparentemente sencillas, como la llegada de la primavera a la ciudad o la botella de agua potable que había conseguido, gratis, en el surtidor local. El chico suspiró profundamente, sintiendo el aroma de las flores y de la hierba fresca y verde que acababa de salir de la nieve. El mes de abril de este año había sido realmente hermoso. En el camino de vuelta, por alguna razón recordó su infancia, como su madre le leía a Robert un gran libro de cuentos de hadas por las noches, y cómo le daba leche caliente con miel cuando se ponía enfermo después de jugar a las bolas de nieve con sus amigos en el patio. Dios, ha pasado mucho tiempo, pensó Robert con tristeza. Ya no está mamá, ni nuestro antiguo apartamento. Robert no siempre vivió en la calle. Érase una vez un niño normal criado solo por una hermosa mujer llamada Betty. Nunca conoció a su padre, pero no lo necesitaba, su madre siempre había sido la persona más importante y querida de su vida, y nada podría cambiar eso jamás. Ella y su madre siempre vivieron una vida muy modesta pero amable. Betty trabajaba como maestra de guardería y cobraba un pequeño sueldo, pero siempre intentaba complacer a su querido hijo con algo. Le compraba un peluche o algo de fruta. Robert recordaba su infancia hasta los 7 años como los años más felices de su vida. Y entonces todo cambió. Tim trabajaba de carpintero en una fábrica local y, de algún modo, consiguió encandilar a su madre. Robert no sabía exactamente dónde y en qué circunstancias se habían conocido. Lo más probable era que la mujer simplemente ocultara a su pretendiente a su joven hijo durante algún tiempo, temerosa de asustarle con el nuevo hombre en sus vidas. Pero una clara tarde de otoño, Jem, con un gran ramo de rosas amarillas, grandes y brillantes, apareció en el umbral de su apartamento, y fue entonces cuando el pequeño Robert se enteró de que su madre iba a casarse con aquel hombre. Por fuera, Jem parecía un hombre corriente, ojos marrones, hombros caídos. Era fácil entender por qué Betty se había enamorado tanto de aquel gigante de cuento de hadas. Pero había algo en sus ojos marrones que inquietaba al pequeño Robert. El niño no sabía qué era lo que le había atrapado, pero estaba completamente seguro de que ese tío no era de fiar. Como niño, no podía insistir en que su madre cancelara la boda, sobre todo porque la propia Betty esperaba sinceramente que Jem pudiera ser un padre de verdad, un protector y un simple amigo para Robert.
Este hombre, en opinión de su madre, siempre sería un apoyo real y fiable para ellos. Sin embargo, desde los primeros días en que Tem se mudó con su madre, el carpintero les mostró su verdadero carácter, nada amistoso. Después de la boda, el padrastro dejó de ocultar que estaba celoso de su mujer a casi todos los miembros del sexo opuesto, incluido su hijastro. ¿No crees que pasas demasiado tiempo con Robert en lugar de dar a tu marido afecto y buen humor? Cada vez estoy más resentida con Tem. Crecerá bajo tu falda, no hará un hombre de ti. Tem, ¿de qué demonios estás hablando? La madre de Robert bajó los ojos, avergonzada y ruborizada hasta la raíz del pelo. Robert es aún muy pequeño, solo está en segundo curso. Todos los niños, a esa edad, necesitan la ayuda y la atención de sus padres. Pues claro, dijo en tono impertinente, y puso los pies en el reposabrazos de su silla, que ni Robert ni Betty soportaban. Estás dispuesta a hacer cualquier cosa y con cualquiera, con tal de no sentarte en casa, con tu propio marido. No sé cómo tratas a tus papás del jardín de infancia. Tal vez has estado moviendo la cola delante de ellos durante mucho tiempo y yo estoy aquí sentada como un ciervo. El hombre no se avergonzó cuando abrió una botella de cerveza y bebió un enorme trago. La pegajosa espuma le corrió por la barbilla, haciendo que el corazón del hijastro se pusiera a 100. Las gotas cayeron sobre la tapicería, pero no pareció molestar en absoluto al padrastro. Tem, ¿cómo puedes hablarme así? Betty estaba sinceramente indignada. No reconocía a su marido en aquellos momentos, era como si se lo hubieran cambiado, cuando los celos se cebaban en su cabeza. Atrévete. El hombre empezó a levantarle la voz cada vez más. Así es, estoy registrado aquí, por si no lo has olvidado. Así que ahora soy el jefe de esta casa y tienes que vivir según mis reglas. Betty quiso replicar, pero su padrastro se levantó bruscamente y se dirigió hacia ella, simulando que la golpeaba para darle un puñetazo en la cara a la madre de Robert. Pruébalo, espetó el hijo de la pequeña Betty, y, al segundo siguiente, se interpuso entre él y su madre. Sus pequeños puños se cerraron con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. ¿Qué? Sonrió Tem con desagrado. ¿Qué puedes hacerme, cachorrito? Con estas palabras, simplemente empujó al pequeño Robert en el hombro y éste cayó al suelo, incapaz de sostenerse sobre sus flacas piernas. Robert. Su madre corrió hacia él, pero su padrastro se limitó a sonreír y levantar el dedo índice en señal de advertencia. Espero que tú y tu hijo hayáis aprendido lo que os pasará a los dos si no me hacéis caso. Una semana después, Tem obligó a Betty a dejar su querido trabajo y dedicarse por completo a la familia, pero no era una familia de verdad. Robert ya se había dado cuenta de que la única emoción que su madre sentía, día tras día, en presencia de su nuevo marido era miedo. Las románticas ilusiones de la antigua educadora se esfumaron como el humo y ahora se veía obligada a esperar todos los días desde el trabajo a un completo desconocido que no se cansaba de intimidarla, prometiéndole hacer las cosas más horribles a su hijo si no se sometía por completo a su voluntad. Debido al estrés y las preocupaciones constantes, la madre de Robert no tardó en caer enferma. Los médicos le dieron un diagnóstico angustioso, un tumor cerebral. El tratamiento requería una enorme cantidad de dinero que la familia no podía permitirse y Robert y su madre sencillamente no disponían de él. En cuanto al padrastro, solo empezó a beber aún más, ya que no se le ocurría qué hacer para ayudar a su esposa moribunda y, para ser sinceros, le resultaba más fácil olvidarse de sí mismo con la ayuda del alcohol que ponerse a hacer algo. Robert estuvo con su madre hasta su último día, y fue la única persona que le cogió la mano mientras Betty fallecía. El padrastro bebía cada vez más y, poco después de la muerte de su madre, empezó a llevar a sus compañeros de borrachera al apartamento de ella. El hijastro, que para entonces ya había cumplido 12 años, intentó por todos los medios impedir que bajara al fondo del vaso, Tem, pero en lugar de gratitud, el chico solo recibió constantes empujones e insultos. Al final,
Al carpintero lo echaron del trabajo por beber hasta emborracharse, y él y Robert, que aún estaba en el instituto, no tenían casi nada para vivir. Tim cobraba un minúsculo subsidio de desempleo y algunas míseras cantidades como padre soltero, pero no era suficiente, así que luchaban por llegar a fin de mes. Durante uno de los escándalos, Tim arrojó al adolescente a la calle por el cuello como si fuera un gatito arañado. «Lárgate de aquí, gamberro», gritó mientras empujaba literalmente al chico por las escaleras del tercer piso. ¿Sabes dónde tengo ya tus sermones? En mis huesos. Tu hígado va a fallar muy pronto si no dejas de beber todos los días. Le gritó Robert, al tiempo que intentaba subir la cremallera de su vieja chaqueta. Era octubre y ya hacía bastante frío. En lugar de responder, su padrastro le hizo un gesto obsceno. Eres demasiado listo. Si pasas la noche fuera, entenderás cómo discutir con tus mayores. Estoy harto. Le espetó por último y cerró de un portazo la puerta del apartamento. Por suerte, el chico llevaba las llaves consigo aquella vez, así que en mitad de la noche, cuando era imposible estar fuera, Robert volvió a casa. Como era de esperar, encontró a Tim roncando en el suelo del pasillo, pero con una botella en los brazos. Cerca, en su habitación, tumbados en la cama, unos desconocidos, un hombre y una mujer. ¡Qué horror! El tipo arrugó la nariz chirriantemente y se fue a dormir al cuarto de baño, encerrándose dentro con pestillo. Por la mañana, por supuesto, recibió una paliza de su padrastro. Las peleas entre ellos ya no eran algo raro. Robert pudo plantar cara a su aguerrido padrastro, pero le puso un gran ojo morado, y el pobre tuvo que ir al colegio con él. El futuro vagabundo ya estaba en octavo curso en aquel momento y, como todo adolescente en esta edad difícil, era especialmente vulnerable. Sin embargo, al darse cuenta de la humillación y la fatalidad de su situación, el chico no veía ninguna salida. Muy a menudo lloraba en el patio trasero de la escuela cuando nadie le veía. Simplemente no podía hacer frente a sus sentimientos, porque después de la escuela tenía que ir a casa de todos modos, y allí estaba todo de nuevo, la bebida de Tim, el hambre, la suciedad. Robert era un chico simpático y guapo, incluso sacaba sobresalientes y notables, y sus profesores eran bastante tolerantes con él. Todo el mundo sabía que vivía con su padrastro borracho y que ambos estaban casi por debajo del umbral de la pobreza. Pero nadie podía ayudar al pobre chico. Tim era el tutor legal de Robert, pero nunca acudía a las reuniones escolares. El propio chico, por muy mal que se pusieran las cosas entre él y su padrastro, nunca llamaba a la policía a su casa porque no quería acabar en un orfanato al terminar el colegio. Cuando tenía 16 años y la graduación estaba en el horizonte, ocurrió una nueva tragedia en su vida. Un día, cuando Robert estaba en la escuela, Tim, borracho, olvidó una olla de sopa en la estufa de gas. Esto provocó un gran incendio, a consecuencia del cual se quemó no solo todo el apartamento, sino también el padrastro del chico, que se había quedado dormido. Es difícil decir con exactitud lo que el chico sentía en ese momento. Por supuesto, a pesar de toda la antipatía que sentía por Tim, nunca le deseó ese destino. Al mismo tiempo, en el fondo de su corazón, Robert sabía que tarde o temprano así acabarían las cosas y que todo era culpa de su padrastro, que se había encariñado permanentemente con la serpiente verde. Lo peor fue que todos los documentos, incluido el pasaporte de Robert, se quemaron por completo junto con el apartamento. El chico, de hecho, se volvió invisible, porque era muy difícil y problemático restaurar los documentos, y qué podía hacer Robert a sus 16 años. Lo único de lo que estaba seguro era de que nunca terminaría el instituto y no tenía otro sitio donde vivir. Por última vez, con una profunda tristeza, mirando la enorme mancha negra de hollín que enmarcaba la ventana vacía de su apartamento incendiado, Robert se desvaneció en las luces del atardecer de su ciudad, rompiendo finalmente con el pasado y convirtiéndose en un vagabundo. Al principio,
Robert lo pasó muy mal, literalmente no comía durante días seguidos y dormía al borde de la carretera, arriesgándose a que le pillara la policía a cada minuto. Desesperado, incluso intentó robar comida del mercado y los supermercados, pero enseguida se dio cuenta de que nada bueno podía salir de ello. Robert, por naturaleza, era un hombre muy decente y la idea de convertirse en ladrón profesional solo le causaba rechazo. Entonces nuestro héroe decidió tomar un camino completamente distinto, empezó a recoger papel usado, cristalería, materiales reciclables y chatarra. Llevándolo todo a los puntos de recogida, ganaba un poco de dinero, que apenas le alcanzaba para comprar comida. Afortunadamente, por esa misma época se enteró de la existencia de comedores sociales y albergues para personas sin hogar, y esta información le salvó literalmente la vida. Antes, Robert nunca se había planteado cuánta ayuda podía prestarle la gente más corriente para tener un plato de sopa caliente y pasar al menos una noche al mes bajo un techo. Sin embargo, el mundo de la calle siempre fue duro e inseguro. En varias ocasiones, Robert tuvo que enfrentarse a otros sin techo que consideraban que a los recién llegados no se les permitía comprar donde ellos lo hacían. Se trataba de grandes centros comerciales, donde los grandes almacenes solían tirar a la basura cajas de alimentos que estaban a punto de caducar o ya habían caducado. Estos comederos eran valorados por los indigentes de la ciudad a peso de oro, y la muchedumbre en estos lugares era bastante agresiva. Nadie quería compartir por miedo a que los nuevos indigentes trajeran a sus semejantes tras ellos. Por supuesto, Robert recibía muchas palizas, pero, gracias a Dios, nunca llegaba a nada más grave que los arañazos y golpes habituales. Para ganarse algo, aceptaba los trabajos más duros. En resumen, hacía lo que podía. No hace mucho Robert se fijó en una casa vieja y destartalada en las afueras de la ciudad, en el sector privado. La casa parecía bastante abandonada, y el pequeño patio frente a ella era un triste espectáculo, pues estaba cubierto de maleza y sin mantenimiento. Robert pensó que podría quedarse allí un tiempo hasta que encontrara un lugar mejor. Para no colarse como un ladrón, pidió permiso a los vecinos. Por suerte para él, no pareció importarles en absoluto. ¿Por qué no entras y te lo pasas bien?, dijo el hombre alto y anciano propietario de la pequeña y ordenada casita de al lado. ¿Sabe qué les pasó a los dueños de esta casa?, preguntó Robert, por si acaso. No sé si voy a mudarme ahora y vendrán de repente. Sería embarazoso, y probablemente también llamen a la policía. El dueño de la cabaña se limitó a hacer un gesto con la mano. No tienes que preocuparte por eso. Hace 10 años que murieron los dos, eran muy mayores, y sus hijos se trasladaron al extranjero para residir permanentemente hace 2 años. Esta casa no vale nada, de hecho. De todos modos, yo no voy a poder vivir en ella, pero a ti te vendrá bien vivir en ella. Gracias, respondió Robert sonriendo. No te preocupes, viviré aquí tranquilamente. No bebo y no me gustan los cigarrillos. Al menos tendré un techo, estoy un poco cansado después de 6 años en la calle. El vecino asintió comprensivo, y Robert fue a ordenar la casa. En cuanto abrió la chirriante puerta de madera, agrietada por el tiempo, le cayeron sobre la cabeza algunas astillas y polvo de madera. Tras contemplar el estado de su nuevo hogar desde dentro, el chico dijo irónicamente: sí, y aquí hay más trabajo del que pensaba. A medida que avanzaba habitación por habitación, Robert se sentía físicamente aliviado, pensar que, por primera vez en tanto tiempo, tendría su propia casa. Y de la que nadie le echaría, y de la que no tendría que huir por culpa de otra redada de la policía contra los sin techo. Al dar la vuelta a las sillas del suelo del salón, se fijó en una pequeña cómoda antigua en un rincón, pintada de verde claro. Vaya, pensó para sí el joven vagabundo, probablemente más vieja que yo e incluso que mi madre. Robert quería ver las tallas ornamentales de las puertas, así que se acercó. Una de las puertas estaba ligeramente entreabierta, como invitando al chico a ver lo que había dentro. Bueno,
básicamente es utilizable, solo para quitar el polvo de las estanterías, razonó Robert mientras abría ambas puertas. No había nada en las estanterías, pero cuando Robert metió la mano en la pared del fondo, palpó algo y, para su sorpresa, se dio cuenta de que había encontrado el pasaporte de alguien. Pertenecía a una chica y, a juzgar por su edad, un poco más joven que él. Por la fotografía, estaba mirando a una bonita pelirroja cuyos brillantes ojos azules tenían la misteriosa capacidad de escudriñar el alma de una persona. Vaya, 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 pensó Robert para sus adentros. Y solo hacía un año que se había fijado en ella. Me pregunto qué habrá pasado. Habrá perdido el pasaporte y ahora anda por ahí, pobrecita, no sabe qué hacer consigo misma. Este es un documento importante, sin ella ni para conseguir un trabajo, ni ir a la universidad. Robert se lo pensó, lo normal sería llevar el hallazgo a la policía y dejar que ellos se ocuparan del asunto. Pero Robert no quería meterse con las autoridades. La última vez que se habían visto, la policía se le había echado encima. Un día, la policía acudió al albergue para indigentes, donde él y una docena de personas sin hogar llevaban un par de semanas viviendo las frías noches de invierno. No lo trataron como a todos los demás, lo golpearon con una porra y amenazaron con llevarlo a comisaría. Milagrosamente, Robert consiguió salir de allí. ¿Qué hacer? ¿Dejar todo como está o intentar ayudar a este extraño pelirrojo? Al final, Robert decidió actuar como un ciudadano respetuoso con la ley y llevar el pasaporte encontrado a la comisaría más cercana. Una vez tomada su decisión, se aseó y se dirigió a su importante trabajo. Por desgracia, en la propia comisaría no estaban muy contentos con tan peculiar solicitante. El hombre de guardia, un hombre muy delgado con gafas cuadradas, se mostró más que despectivo con el vagabundo. Chico, ¿lo quieres más que nadie? ¿Por qué te metes conmigo con este pasaporte? Es viejo, y quien lo perdió probablemente ya hizo otro. No, solo se emitió hace un año, te lo digo yo. Mira lo que te cuesta. Intentó explicar Robert. Su voz subió una octava por la emoción. Oye, no me grites, vamos. Eres demasiado joven para hablarme así. Y, de hecho, tal vez, usted simplemente no recibió una recompensa por este pasaporte, por lo que quiere vender a nosotros. Tú, vamos, enséñame el tuyo primero, y luego hablamos. En ese momento, el jefe de la división de robo salió de su despacho, alto y moreno, recordaba sutilmente a Robert su padrastro, Tim. No era tanto por su aspecto, sino por el peculiar comportamiento de aquel investigador. Acercándose al chico con fanfarronería, el hombre miró a Robert de pies a cabeza. Después, el hombre preguntó al vagabundo con una desagradable sonrisa en los labios. ¿Cuál es, ciudadano, tu conciencia en acción? ¿Has venido a rendirte? En el dedo índice de la mano izquierda, el investigador hizo girar un anillo con las llaves de su despacho. Tim había hecho lo mismo una vez, así que Robert supo de inmediato que le resultaría muy difícil negociar con aquel hombre. No entiendo por qué me acusáis todos de algo, dijo Robert con rabia en la voz. Acabo de encontrar el pasaporte de otra persona y quiero entregároslo a la policía, como debe ser. Dámelo, no parpadees. El jefe le interrumpió bruscamente y, con un rápido movimiento, le arrebató el pasaporte de la mano. Pero no se molestó en abrirlo y ver qué había dentro. Ten cuidado con eso, al fin y al cabo es un documento, dijo Robert impulsivamente, lo que le hizo recibir una mirada gélida del investigador. Veo que eres muy valiente. La frase del policía fue interrumpida por la súbita apertura de la puerta principal. Un general, acompañado de varios oficiales, entró en la comisaría. El general estaba inspeccionando todas las comisarías de la zona que tenía a su cargo. Últimamente había demasiadas quejas de funcionarios de seguridad interna sobre empleados declarados culpables de corrupción. Así que el general tuvo que ocuparse él mismo de este asunto.
Al ver a los tres, el general preguntó brevemente: «Saludos, colegas. ¿Qué está pasando aquí?». Debo decir que el talante del general aquel día era sencillamente repugnante, y si no fuera por sus obligaciones oficiales, ahora estaría resolviendo problemas mucho más graves para él. ¿Qué pregunta le ha planteado este ciudadano?, de nuevo el general preguntó al investigador. La cara del policía moreno cambió en un instante y se puso una máscara de cortesía y educación. «General Martin, buenos días. Tuvimos una conversación explicativa con un ciudadano acerca de cómo entregar correctamente los documentos perdidos». Entonces, el general se dio cuenta de que su subordinado tanteaba el malhadado pasaporte. «Vamos, dámelo, que tienes en la mano». Robert, ahora pálido, ahora ruborizado, entregó aún al jefe el documento que Robert había encontrado. Pero en cuanto el general lo abrió, se tambaleó hacia atrás, e incluso tuvo que apoyarse en uno de sus subordinados para no caerse. El general sabía demasiado bien a quién pertenecía el documento. «Dios mío, ciudadano, ¿dónde lo has encontrado?», le dijo el general a Robert. Por favor, debe mostrarme el lugar donde encontró este pasaporte». «Son los documentos de mi hija, Mali. Fue secuestrada hace 9 días, los idiotas de la comisaría siguen sin encontrarla. Ni siquiera hay una pista. Y esta gente, ellos». El general respiró hondo, tratando de calmarse. «Me había cruzado en el camino con unos hombres poderosos de Miami», dijo sombríamente, «y me ofrecieron mucho dinero para resolver su problema. Me prometieron lo que ellos llamaban un gordo porcentaje de los beneficios. Pero rápidamente les expliqué lo que ocurriría si se atrevían a vender sus sustancias en mi ciudad. Así que decidieron robarme a Mali y ahora me exigen que acepte sus condiciones, o mi hija». Martin no pudo terminar su frase, hundiéndose lentamente en la silla que Stepanov le había traído. Sus sentimientos eran tan fuertes en el general que no pudo contener las lágrimas que acudieron a sus ojos. «Mali es lo más preciado que tengo en esta vida», dijo, y se secó los ojos con un pañuelo suave. «¿Y si algo le pasara? No podría soportarlo». Robert sintió verdadera lástima por este hombre de alto rango, cuyo corazón estallaba ahora de miedo por su hija secuestrada. «Encontré este pasaporte en una casa abandonada a las afueras de la ciudad, cerca de la zona industrial», dijo nuestro héroe lentamente, intentando que su voz sonara lo más tranquila posible. «Venga, vamos». El general ordenó con decisión: «Muéstrame esta casa, y yo mismo haré todo lo demás con mis hombres». Robert llevó al general a su humilde morada, y los hombres del general registraron el lugar de arriba a abajo. Además, los subordinados de Martin interrogaron a los vecinos y pudieron obtener mucha información útil. «Aquí había una chica», sí, les dijo una anciana, delgada, pálida, con una larga melena pelirroja que le llegaba hasta la cintura. Pero apareció en el patio solo un par de veces, y siempre acompañada de 2 bozales. Parecían más bien delincuentes, aunque me dijeron que eran sus hermanos. Pero la casa lleva mucho tiempo abandonada, y los dueños murieron hace mucho tiempo. Anoté el número de su coche, por cierto, aquí lo tienes». «¿Por qué no acudió enseguida a la policía, ciudadana?», le preguntó Martín, preocupado. «¿Qué soy yo, un idiota, para involucrarme con bandidos? Y todavía tengo nietos que criar, y no quiero, en mi 8ª década, morir de una muerte horrible». «Bueno, tal vez tengas razón. De todos modos, gracias por tu ayuda». Poco después, Martin se lo contó a Robert. «Esos bastardos, al parecer, la retuvieron en la casa donde vives ahora». El general dio un fuerte pisotón y tiró al suelo la gorra de su uniforme, furioso. «De acuerdo. Gracias. Si no fuera por ti, no sé qué estaría haciendo ahora. No te imaginas cuánto me has ayudado. Quizá yo también pueda ayudarte. ¿Qué clase de ayuda puedo ofrecerte?». Sin embargo, el vagabundo, en respuesta, movió negativamente la cabeza. «No,
Muchas gracias, Martin, dijo amablemente Robert. Me quedaré aquí de momento, pero si necesitas algo más, dímelo. Intentaré hacer lo que pueda. Me alegro de que haya noticias sobre Mali. Espero de verdad que consiga encontrar a su hija sana y salva. El general sonrió amistosamente y enarcó sus cejas grises. Bueno. Me sorprende que no pidas nada a cambio de tu ayuda. Es bueno saber que todavía hay gente normal en este mundo que no es indiferente a los problemas de los demás. Con estas palabras intercambiaron un firme apretón de manos de hombre. Adiós, Robert, se despidió de él Martin, te deseo mejores tiempos en tu vida, y lo antes posible. Robert asintió, y dirigió a Martin y a sus subordinados una mirada triste. Bueno, se acabó mi aventura, pensó el chico con una sonrisa triste. Ojalá su hija estuviera bien. Aún así, un hombre tan agradable, no me gustaría que tuviera que pasar por la pérdida de su propio hijo. Con estos pensamientos en mente, Robert se dirigió de nuevo a la casa. Estaba literalmente agotado por la excitación y el cansancio del día, y lo único que quería era volver a dormir. Durante la semana siguiente, Robert vivió como de costumbre, y entonces, un domingo por la mañana, una lujosa caravana de 3 jeeps negros se detuvo de repente delante de su casa. Robert se dio cuenta enseguida de que se trataba de los mismos coches en los que le había visitado el general. Su corazonada se confirmó cuando se abrió la puerta de uno de ellos y salió de la cabina una muchacha pelirroja y delgada, vestida con un carísimo abrigo de entretiempo. «Buenos días», le dijo sonriendo. Sus ojos azules contrastaban maravillosamente con su piel pálida, sus pecas doradas y su hermoso pelo de fuego. El chico admiraba sinceramente la belleza de su inesperada invitada. «Me llamo Mali y soy la dueña del pasaporte que encontrasteis», continuó. «Quería daros las gracias, tanto en mi nombre como en el de mi padre. Si no hubiera sido por su vigilancia, nadie sabe lo que me habría pasado». «Encantado de conocerte», dijo Robert avergonzado. «Y yo me llamo Robert. Solo quería saber si estás bien. ¿Te has hecho daño?» «No, está bien», respondió la chica, bajando los ojos. «Fueron esos bandidos los que me secuestraron nada más salir del instituto, antes de que pudiera hacer ruido. Me metieron en el coche y eso fue todo. Gracias a Dios conseguí esconder mi pasaporte en el cajón de mi cómoda, estaba en mi bolsillo. Cuando lo encontraron, mi padre consiguió averiguar a través de los vecinos el número del coche que me trajo aquí. Lo habían anotado por si acaso, esos grandullones no tuvieron tiempo de darse cuenta. Estuve aquí más de una semana, estaba de duelo. Qué bendición que todavía haya gente tan atenta y buena en nuestra ciudad como tú y tus vecinos». «Vamos», se avergonzó Robert, enseguida supe que el pasaporte de la casa abandonada no podía ser tan aleatorio. «Gracias», Mali se lo agradeció de corazón una vez más, y luego, inesperadamente para el tipo, sacó del coche un pastel pequeño, pero ricamente decorado con chocolate y nueces. «¿Tomamos un té?», preguntó alegremente. «Tengo tanta hambre de dulces después de esta aventura, es horrible». «Por supuesto, no es bueno para mi figura, pero ahora mismo no me importa. No todos los días se puede escapar milagrosamente de las garras de unos secuestradores, creo que hay que celebrarlo». «Oh, bien, bien. Entonces entremos, pero mi tetera no es eléctrica. Tendrás que esperar a que caliente la estufa». «Está bien, puedes hablarme de ti al mismo tiempo», dijo Mali, sonriendo, y juntos entraron en el viejo, pero ahora limpio y convertido en un lugar bastante acogedor. «Vaya», se maravilló la hija del general. «Y las cosas han cambiado mucho desde entonces. ¿Lo has preparado así?». «Bueno. Limpié un poco, que es tan sorprendente. Es absolutamente imposible vivir en tal suciedad, como estaba». Robert quedó gratamente sorprendido por la sincera atención y el interés que esta hermosa mujer mostró por él. Tomaron té con un delicioso pastel de chocolate y hablaron un poco de la vida. Robert le contó su difícil destino. Por extraño que parezca, Mali se mostró comprensiva con él.
Los jóvenes mantuvieron una agradable conversación en la que todos se comportaron con total naturalidad. En un momento dado, Robert sintió como si conociera a Mally desde hacía años, lo cual, por supuesto, no podía ser cierto. Cuando la pelirroja hija del general se marchó, Robert sintió que un agradable calor se extendía lentamente en su interior. En sus años de vida en la calle, el chico se había acostumbrado a comportarse de forma reservada y, en cierto modo, incluso fría, con otras personas. Esta chica, por primera vez en mucho tiempo, hizo que su corazón se derritiera. Lo más sorprendente ocurrió al día siguiente, cuando Mally, para gran asombro de Robert, llegó de nuevo. Estaba cortando leña en el jardín, que amablemente le había cedido un anciano vecino, cuando un pequeño coche rojo se acercó a la casa. ¿Qué, no esperabas volver a verme?, preguntó alegremente. Te he traído algo rico. Por sorprendente que pueda parecer, los jóvenes empezaron a hablar mucho y Mally intentó visitarle más a menudo. Le gustaba pasar tiempo con él y hablar de las cosas humanas más sencillas y corrientes. Robert, por su parte, también se alegraba de ver a Mally, pero nunca se permitió siquiera pensar en ella como su novia. Su relación seguía siendo puramente platónica, tierna y conmovedora, como los pétalos de una rosa recién florecida. Al chico le gustaba cuidar de Mally como, en su mente, lo hacían los caballeros en las viejas novelas inglesas que leyó una vez de niño. Y Mally, en efecto, vio en él a su caballero, a su protector, en quien siempre se podía confiar, a quien se podía abrir el alma sin miedo, pero que nunca la utilizaría para hacer daño a la propia niña. El único problema que ensombrecía el buen humor y la alegría del rescate de Mally era su prometido, Michael, a quien la hija del general conocía desde mucho antes del secuestro. Un día, se la llevó sin contemplaciones de casa de Robert, que le cayó mal nada más verla. Para él, este pobre vagabundo no era solo un vagabundo que participaba en el rescate de su prometida, sino, curiosamente, un rival. Aléjate de mi Mally, le amenazó entonces Michael, ya estoy harto de estas reuniones. Como si no tuviera otros amigos normales con los que salir. Dime, ¿qué le has hecho para que quiera verte todos los días? Robert, que estaba decidido a luchar por el único rayo de luz que tan inesperadamente había aparecido en su vida, se limitó a responder con calma al joven mayor. Tal vez Mally y yo tenemos algo de qué hablar, a diferencia de ti. Ni se te ocurra pensar en ella. Le siseó Michael con rabia, luego sacó a la indignada muchacha de la casa y la obligó a subir a su coche. Mac, ¿qué estás haciendo? Me estás haciendo daño. Gritó mientras él le apretaba la mano con fuerza. No me duele, Mally. No me duele. Fingió ser un sufridor natural. Estaba tan preocupada por ti cuando te pillaron en todo ese asunto del secuestro, tan deseando saber de ti que estabas viva. ¿Y qué me dices de ti, que te pasas el día con una fulana? Ese ni siquiera es tu rango, Mally. ¿Y qué tienen en común tú y él? Mally frunció los labios con resentimiento. Simplemente no lo entiendes, Mac. Robert es diferente. Es una persona real, es realmente interesante incluso solo para hablar. Y tú, últimamente, te has vuelto un poco extraño y frío. Mally se volvió de espaldas a la ventana, dolida. De hecho, la chica no estaba muy lejos de la verdad y ella misma era muy consciente de ello. El matrimonio con Mally le vendría como anillo al dedo, ya que Michael era hijo de un poderoso hombre de negocios y una excelente oportunidad para impulsar espectacularmente su propia carrera en la abogacía, a costa de la influencia del padre de ella en los círculos adecuados. El propio Michael, por supuesto, no estaba preocupado por Mally en el momento de su secuestro, simplemente porque nunca la había amado. La necesitaba como ganga, y Michael, siendo un hombre muy codicioso y cruel por naturaleza, pretendía darle una lección a Robert para que no le permitiera mirar a las novias de otros. Habiendo persuadido a sus hombres, Michael se aseguró de que Robert, al día siguiente, se encontrara en el callejón de camino a casa. Nuestro héroe se defendió lo mejor que pudo,
pero un golpe en el abdomen le hizo hundirse lentamente en el frío asfalto. Pero ni siquiera esto fue suficiente para Michael, también ordenó profilácticamente quemar su antigua casa. Afortunadamente, la herida del chico no fue mortal, pero necesitaba una transfusión de sangre, y era urgente. Cuando el general Martin se enteró de lo ocurrido, se enfadó muchísimo. Por supuesto, supo enseguida de quién era la mano, así que llamó inmediatamente a Michael desde el hospital. ¿Qué estás haciendo, pequeño bastardo? ¿Te crees que eres el rey? No sé a qué te refieres, Martin. Le contestó con altanería el prometido de su hija. ¿Y por qué me hablas así? El general, que siempre había tratado a Robert con cariño después del incidente con su hija, solo se puso más furioso y gritó por el tubo. No te atrevas a decirme que no lo entiendes. ¿Qué demonios le están haciendo tú y tus bastardos a Robert? ¿Quieres probar la vida dura? Bueno, te daré una. Eso sí, si ese chico muere hoy, haré que os encierren a todos. Aunque fueras mi yerno. Iréis a la cárcel durante mucho tiempo. Maldita juventud dorada. El general, murmurando odiosas maldiciones a Michael, colgó la llamada y, Michael, después de semejante pase del, ahora, definitivamente, ex-suegro, comenzó a hacer enérgicamente sus maletas, preparándose para el avión. Y ninguna fuerza del amor por Mali no pudo detenerlo. Lo principal para gente tan mezquina como Michael era salvar su propio pellejo, el resto no le interesaba. Mientras tanto, los médicos del hospital donde operaron a Robert no sabían qué hacer. Verás, Martin, explicó el cirujano al general, el joven tiene un grupo sanguíneo muy raro, el tercero, y su factor RH es negativo. Ahora sería muy difícil encontrar un donante. Entonces, toma mi sangre. Exclamó Martin sin dudarlo un instante. Definitivamente soy del tipo 3, pero no estoy seguro de mi factor Rhesus y todo lo demás. Cuando el hombre donó sangre, el médico le miró sorprendido y dijo: Por supuesto, no creo en esas coincidencias, camarada general, pero apuesto a que usted y ese vagabundo son parientes cercanos. Muy probablemente incluso padre e hijo. Martín empezó a sudar lentamente. No es ninguna broma recibir una noticia así a una edad tan avanzada. Conmocionado, preguntó al médico. Dime, ¿podemos hacer una prueba comparativa de ADN ahora mismo? Ya sabes, solo para estar seguros. Sabes, es mejor estar 100% seguro. El médico asintió comprensivo, pero advirtió a Martin que la prueba no estaría lista hasta 2 días después. Martín estuvo de acuerdo, sobre todo ahora que la vida del niño estaba a salvo y podía tomárselo con calma. Al final, la prueba mostró una coincidencia exacta, el general y Robert resultaron ser padre e hijo, y Mali resultó ser la hermana menor por parte de padre del vagabundo. Poco después, acudió a la habitación del joven, junto con su hija, y se lo contó todo. Ni que decir tiene lo fuertes que fueron las emociones de Robert en aquel momento. El chico, que había sido huérfano durante tantos años, había encontrado de repente un padre y una hermana maravillosa. El corazón de Robert se alegró, era el día más feliz de su vida, a pesar de la grave puñalada. Solo después me di cuenta de que tenías los ojos de tu madre, Betty. La quería mucho. Me gradué en la escuela de policía, e inmediatamente me destinaron a trabajar en las calles como patrullero. Eran años terribles, los 90, el chantaje y el gangsterismo estaban en pleno apogeo. Estaba en el departamento las 24 horas del día. Pero, ¿por qué rompisteis?, preguntó Robert. Tuvimos una gran pelea antes de que me fuera, explicó el general. Ella me suplicó que me quedara, casi de rodillas, pero yo era un tonto, no paraba de decir deber, obligación. Ahora sé lo equivocado que estaba. Habría dado cualquier cosa por volver atrás, pero... El general se secó las lágrimas y Mali trató de consolarlo acariciándole el brazo. Por lo visto, en aquel momento ya estaba embarazada,
terminó Martin su relato, y pensar que yo no tenía ni idea de que tenía un hijo tan maravilloso. Luego me dispararon mientras detenía a un reincidente, fue una noticia muy sonada, y la prensa habló de ella durante mucho tiempo. Primero me hospitalizaron en el centro del distrito, luego me trasladaron a un hospital de la capital. Así fue como tu madre y yo nos perdimos. Robert, ¿puedo saber qué le pasó a Betty ahora? ¿Dónde está? Robert miró con tristeza al general. Mi madre, por desgracia, murió hace muchos años, no mucho antes de que mi padrastro bebiera hasta morir y empezara a echarme a la calle. Llevaba vagabundeando desde los 15 años y entonces quemó nuestro piso y a él mismo en el incendio. Dios, Mali me dijo algo así, pero no podía ni imaginarlo. Hijo. En un arrebato de emoción, Martin abrazó a Robert y Mali se unió a este fuerte abrazo familiar, rodeando a ambos con sus brazos desde arriba. El general se alegró de que, en su vejez, pudiera encontrar al hijo que había perdido hacía más de 20 años y, con su ayuda, traer a casa a su amada hija. Ya después del alta, los tres visitaron la tumba de la madre de Robert. Martin dejó un enorme ramo de rosas escarlata junto a su humilde monumento. Un mes más tarde, cuando Robert, Mali y el propio Martin estaban sentados en su casa, el anciano anunció alegremente a los niños. Ya está. He terminado, chicos. He decidido jubilarme. Ahora voy a cuidar a mis nietos en lugar de vigilar a los sobornadores. No pude criar a mi hijo, así que al menos criaré a mis propios nietos. Aún tengo fuerzas. Tu única tarea es encontrarte buenos compañeros de vida, aquellos con los que puedas atravesar el fuego y el agua. Ya lo tiene, general. Bromeando puso su palma en el visor imaginario de Mali. Solo que primero tenemos que encontrar esos satélites en alguna parte. No te preocupes, hermana, me aseguraré de que no dejes que tipos como Mako se te acerquen. Le aseguró riendo el hermano mayor. Robert se alegró mucho de volver a encontrar a su familia. Gracias a su padre general, pudo recuperar su pasaporte y, poco a poco, encauzó su vida. El chico ingresó en el Instituto de Psicología y más tarde pudo conseguir trabajo en una buena empresa, donde ahora podía perfeccionar sus habilidades psicológicas en la práctica. Con su padre y su hermana la relación del antiguo vagabundo era maravillosa, se mantenían en contacto, y pocos años después de los hechos descritos Robert y Mali hicieron su propia boda el mismo día. Ahora tienen a las personas más fieles y cariñosas con las que el hermano y la hermana no tendrán miedo de ir por la vida y a las que ellos mismos querrán hasta la vejez. Y, por supuesto, el sueño de Martin de tener nietos pronto se hizo realidad y ahora cuida a 3 niños a la vez. Mali tuvo gemelos, Anna y Frank, y Robert y su mujer le dieron otro precioso nieto, al que la pareja llamó Martin en honor de su querido abuelo. Ahora todos ellos solo tienen felicidad y el más brillante futuro por delante. Historia número 2. Vanessa caminaba lenta y cansadamente por los charcos primaverales. Hoy había recibido su paga. Durante 5 largos años había sido enfermera de un hombre gravemente enfermo y hace unos días había muerto. Jack, que así se llamaba su paciente, no era en absoluto un anciano, pero su exuberante juventud y su deseo de sacar lo mejor de la vida le jugaron una mala pasada. Un ataque prematuro de apoplejía, y luego otro, le destrozaron y le postraron en cama para siempre. Ya no podía cenar con las mujeres más bellas, pasar las noches en las mesas de juego de los casinos, viajar por el mundo y entregarse a los placeres más exquisitos. Probablemente por eso se volvió irritable, colérico y enconado. A menudo descargaba su mal genio con Vanessa, a veces humillándola, diciéndole cosas desagradables, pero ella seguía acostumbrándose a él. Y en el fondo de su corazón hasta le compadecía. Al fin y al cabo, no era mayor, tenía más o menos la misma edad que su madre, y el destino le había gastado una broma tan cruel. El dueño no tenía mujer ni hijos, solo acudían a la casa parientes lejanos, algunos primos y sobrinos, todos con la única esperanza de una futura herencia.
Vanessa oyó por casualidad sus conversaciones y sintió aún más pena por su paciente. Comprendió que no había un amor verdadero en su vida. Los invitados que se acercaban susurraban que la riqueza de Jack no se había ganado de todas las formas correctas. A principios de los 90 era el presunto líder de una célula criminal y entonces empezó a prestar dinero a enormes tipos de interés. A veces incluso endeudaba a la gente a propósito y luego se quedaba con todas sus propiedades. Una vez acumulado el capital inicial, abrió primero un pequeño banco, después una joyería y, más tarde, toda una red de tiendas de antigüedades y joyerías. En cuanto llegó el dinero, Jack se sintió el amo de la vida, empezó a despilfarrar dinero a diestro y siniestro, pero a pesar de todo su despilfarro, era bastante tacaño. Constantemente pagaba mal a sus criados, siempre intentaba ahorrar dinero donde podía, y sobre la caridad decía que era un despilfarro. Vanessa nunca escuchó palabras amables de él. Jack le decía a menudo que era fea, flaca, gris como un ratón, que nunca encontraría un buen marido. Que se pasaría la vida fregando suelos ajenos y llevando patos para los enfermos postrados en cama. A la muchacha a veces le dolían mucho sus palabras, pero se contenía porque era piadosa y también tenía miedo de perder su trabajo. Necesitaba mucho el dinero. A Vanessa la vida no la mimaba en absoluto. Desde que tenía memoria, su madre siempre había trabajado, y trabajaba mucho y por muy poco dinero. No tenía estudios, así que trabajaba en la cantina como friegaplatos. A menudo se llevaba al trabajo a la pequeña Vanessa, que no tenía con quién dejarla. Su hija estaba acostumbrada a sentarse tranquilamente en un rincón, meciendo a su vieja muñeca un poco destartalada, a la que llamaba Marianne. Era un nombre que había oído en la televisión y le parecía el colmo de la perfección. Madre permanecía constantemente inclinada sobre 3 grandes cajas metálicas llenas de agua caliente y fregaba sin cesar ollas y sartenes, y luego fregaba el suelo. Las manos de la mujer estaban siempre rojas, agrietadas y heridas. Cuando Vanessa se hizo un poco mayor, empezó a ayudar a su madre lavando platos y vasos y luego guardándolo todo. A veces, cuando a su madre le dolía mucho la espalda, fregaba el suelo por ella. Por la noche, en la cocina, ella y su madre bebían té fuerte y charlaban acurrucadas en el viejo sofá. «Mi pobre niña», murmuró suavemente la voz de su madre, «estás cansada, mi pobre niña. Qué duro es para ti. No puedo comprarte ropa bonita ni joyas. ¿Qué has visto?» «Mamá», susurró Vanessa suavemente, con la nariz apretada contra el cálido hombro de mi madre, «estoy bien contigo. Y no necesito nada. Pronto terminaré la escuela e iré a trabajar y será más fácil para nosotros. Compraremos ropa bonita y saldremos a pasear, y seguro que vendrás a un café y nos sentaremos allí y pediremos las mejores y más caras cosas. Todo irá bien, mami. Te quiero». «Qué bien que te tengo, hija mía», dijo su madre con lágrimas en los ojos. «Qué lástima que tu padre no sepa la hija de oro que tiene». Llegados a este punto, la conversación solía interrumpirse. De niña, Vanessa preguntaba a menudo a su madre dónde estaba su padre. Estaba celosa de que otras niñas tuvieran papás que les regalaran juguetes bonitos y las llevaran en brazos. Al principio, su madre se inventó que su padre era explorador polar y vivía en la Antártida, desde donde no había forma de llegar. Pero cuando la niña fue al colegio y empezó a hablar de su padre polar, los chicos la levantaron de risa. Pronto se dio cuenta de que no todo lo que dicen los adultos se puede creer y dejó de importunar a su madre con preguntas. Y cuando creció, se dio cuenta de que el hombre al que amaba había abandonado a su madre cuando se enteró de que estaba embarazada. La historia es trivial, pero si te concierne, es muy hiriente. Así vivían con su madre, esperando una vida mejor. Y parecía que estaba a la vuelta de la esquina. Fue entonces cuando Vanessa conoció a David. Fue como un cuento de hadas. La chica caminaba por la calle y se rompió el tacón, casi se cae, agitó los brazos y golpeó accidentalmente al chico que caminaba a su lado. Él la levantó y la estrechó contra sí un momento.
Vanessa se dio la vuelta y sus ojos se cruzaron, los de ella grises y azules y los de él marrones. Y en ese momento le pareció que era el chico que había estado esperando toda su vida. «Oh, lo siento», balbuceó. «Nada, querida niña, estoy dispuesto a llevarte en brazos el resto de tu vida», respondió el tipo con una sonrisa. «Déjame que me presente. Soy David. ¿Puedo preguntarte cómo te llamas?» «Vanessa», casi susurró nuestra heroína. «Vanessa es mi nombre favorito. Siempre supe que algún día el destino me enviaría a mis brazos a una preciosa niña llamada Vanessa. Y así sucedió. Fue como si cayeras del cielo a mis brazos, y ahora estoy preparado para llevarte en brazos el resto de mi vida». La chica se sintió muy avergonzada tanto por la mirada del tipo como por sus palabras desconocidas. Nunca nadie la había llamado guapa ni se había ofrecido a llevarla en brazos toda la vida. Vanessa nunca salía con hombres jóvenes, nunca tenía una cita, y nadie siquiera la invitaba a bailar en las discotecas de la escuela. Todas sus compañeras de clase ya habían tenido más de una aventura, y ella ni siquiera había pensado en pretendientes. Su vida antes de conocer a David había sido gris y aburrida: colegio, clases, tareas domésticas y ayuda de su madre, pero ahora florecía como en un cuento de hadas. David la invitaba a menudo al cine, a los cafés, a pasear por el parque. El chico le regalaba flores, le llevaba caramelos y helados, conocía a su madre, todo era como en las bonitas películas de amor feliz. Esta hermosa época coincidió con sus exámenes finales en la escuela. David se preocupaba mucho por ella, se reunía con ella después de cada examen, le decía palabras alentadoras e incluso le regaló un teléfono móvil, algo con lo que la chica ni siquiera podía soñar antes. Cuando ella le dijo que quería intentar entrar en un instituto pedagógico, el chico la levantó de la risa. «¿Qué estás haciendo? Todos los profesores son unos empollones aburridos. No quiero que mi mujer sea un ratón gris, una empollona, sentada ante los libros de los demás hasta medianoche y molestándose constantemente por los alumnos incultos. Una mujer no necesita educación en absoluto. Debería casarse y ocuparse de su marido y sus hijos». A Vanessa le dolía dulcemente el corazón, la codiciada palabra esposa sonaba como una canción en sus oídos. «David, ¿quieres que nos casemos?», preguntó la chica, sonrojada. «¿No quieres eso, tonto?», rió el joven. «Te quiero. Nos casaremos y ya no tendrás que trabajar. Yo nos mantendré. Sé que no encontraré a nadie mejor que tú. ¿Me quieres?». «Claro que sí», susurró Vanessa feliz. «Te quiero más que a nadie, probablemente más que a mamá, incluso». «Dios, eres tan ingenuo. No eres más que un niño. Pero me gustas tanto». El joven apretó con fuerza a la chica contra su pecho y le susurró al oído: «¿Y besar a tu elegida?». «Pero aquí hay gente», protestó Vanessa. «¿Y qué si la gente? ¿Que nos envidien?». Al día siguiente del último examen, los jóvenes se presentaron en el registro civil. Esa noche Vanessa se quedó por primera vez con su prometido. Cuando volvió a casa a la mañana siguiente, vio a su madre, llorosa y deprimida. «Mamá, te dije que me iba a quedar en casa de Igor», dijo Vanessa con culpabilidad. «¿Por qué estás tan enfadada?». «Hija, temo por ti. No quiero que repitas mi destino». «Pero, mamá, nos hemos presentado en el registro civil y David será mi marido dentro de un mes». «Estoy tan contenta», mi hija se aferró al pecho de su madre. «¿Te imaginas? Viviremos todos juntos, David cuidará de mí. Tú también te mudarás con nosotras, por fin dejarás de trabajar tanto. Tendremos un hombre en casa, una mano de hombre, ya sabes». «¿No te alegras, madre?». «Me alegro, cariño, pero me duele el corazón. Hay algo que me preocupa de ti». «No te precipites, hija mía, espera hasta después de la boda». Pero Vanessa ya no podía escuchar las exhortaciones de su madre, la consumía la pasión, solo confiaba en su elegido y pasaba casi todas las noches en su casa. Los jóvenes no tenían dinero,
así que decidieron no celebrar la boda, sino sentarse en corro en un pequeño café cercano a la casa. Su madre reunió dinero y encargó a una modista que le hiciera a su hija un vestido nuevo de un delicado color azul. Hacía que Vanessa pareciese tan indefensa, delicada, intacta, como un no me olvides cubierto de rocío en el prado de la mañana. 2 días antes de la fecha límite, Vanessa recibió una llamada de su prometido. Estaba un poco sorprendida, porque por la tarde iban a ir con unos amigos a un picnic. «Cariño, ¿ha pasado algo? ¿Han cambiado nuestros planes?» «Sí, Vanessa, tengo que decirte algo. Es muy importante». «Bueno, ya hablaremos esta noche», dijo la chica alegremente. «¿O es tanta prisa?» «Vanessa, escúchame, déjate de tonterías, quiero decirte que precipitamos un poco las cosas. Nos precipitamos en el registro, me di cuenta de que amo a otra chica. Solía salir con ella, incluso antes de ti, y luego tuvimos una estúpida pelea. Vivió mucho tiempo en otro país, no nos veíamos, pero volvió ayer y me llamó enseguida. Me di cuenta de que mis sentimientos por ella no se habían perdido, y apresuré mi decisión de casarme contigo. Perdóname, cariño, pero será mejor que rompamos ahora, mientras aún no haya nada entre nosotros». David se desmayó y Vanessa escuchó su cruel voz al teléfono durante mucho tiempo. «Será mejor que rompamos». «Romper». Se desplomó en el sofá como muerta, con sollozos secos que le desgarraban la garganta. Una madre asustada entró corriendo en la habitación. «Hija, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Le ha pasado algo a David? Ama a otra». Sus palabras se abrieron paso entre sus sollozos y gemidos con dificultad. «Siempre ha amado a otra. Siempre la ha amado a ella, y solo se ha divertido conmigo». «Mi pobre niña», se abalanzó mi madre sobre la niña y le rodeó los hombros con los brazos. «Te lo dije, te lo advertí. Dios, ¿por qué somos tan desgraciados?». Durante días Vanessa estuvo tumbada en el sofá, vuelta hacia la pared, apenas se levantaba, no comía nada y no quería hablar con su madre. Le parecía que la vida se le había derrumbado y que nunca saldría nada bueno de ella. Pero qué cruelmente equivocada estaba la niña. Apenas una semana después de la ruin traición de Igor, sobrevino la tragedia. Vanessa recibió una llamada en su móvil y una voz oficial le dijo secamente: «¿Conoce a Nina Favors?». «Sí, es mi madre», balbuceó Vanessa temerosa. «¿Ocurre algo?». «Tu madre está en el hospital 5, la atropelló un coche. Date prisa, está en estado grave». Era como si a la chica se le rompiera el corazón. Esta es la verdadera pena. Mami, mi mami. Ojalá estuvieras viva. Ojalá pudiera verte, ojalá pudiera oír tu voz. Mami. La niña cogió frenéticamente su ropa y salió corriendo del apartamento, olvidándose de cerrar la puerta. No recordaba en absoluto cómo había llegado al hospital. Cómo subió corriendo a la 4ª planta. Vio a un joven con uniforme de policía cerca de su habitación. Cuando la vio, se acercó a ella con pasos rápidos y le preguntó: «¿Eres Vanessa Favors?». «Sí», susurró Vanessa con los labios muertos. «¿Y mamá?». La atropelló un conductor ebrio en un paso de peatones. Intentó huir, pero le detuvieron. Su madre está en cirugía. Vanessa no recordaba cuántas horas de agonía había pasado en el oscuro pasillo del hospital, oliendo a cloro y a pena. Entonces un anciano médico se acercó a ella y, sacudiendo la cabeza, le dijo: «Hemos terminado, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero tengo que advertirle de entrada que no es bueno. Hay pocas esperanzas de recuperación. Tiene graves contusiones y los órganos internos están dañados. Ahora mismo está en cuidados intensivos, no puedes ir allí, pero ya veremos mañana». Vanessa miró suplicante al médico y le preguntó: «¿Puedo echar un vistazo a mamá?». «Oh, por favor». «Sé que mamá seguramente me oirá y será más fácil para ella»,
la estiró como una niña, y las lágrimas que se le habían quedado en los ojos durante tanto tiempo, de repente rodaron por sus mejillas de golpe. Mañana, dijo cansado el médico, vuelva mañana por la mañana, pero ahora será mejor que se vaya a casa a dormir, va a necesitar muchas fuerzas. El viejo cirujano tenía razón. Vanessa necesitó mucha fuerza para superar aquellos terribles días. Su madre no mejoraba, desvariaba, insultaba, pedía perdón y a veces las lágrimas corrían por sus mejillas demacradas. Durante todo ese tiempo, Vanessa permaneció sentada junto a su cama sin interrupción. Humedecía los labios de su madre con un algodón absorbente mojado, acariciaba sus toscas manos, susurraba palabras dulces, y todo el tiempo veía con horror cómo los rasgos de su amado rostro se afilaban, se volvían ajenos, fríos y nada parecidos a los de su madre. Al tercer día de la operación, Nina abrió los ojos mortecinos y preguntó un poco audiblemente: «Hija, ¿eres tú?» «Mamá, mamá. ¿Estoy aquí? ¿Te encuentras mejor?» «No, hija mía, no me queda mucho tiempo. Siento que pronto me habré ido. Tengo tanto miedo de dejarte sola, sola en este mundo. Pero, por favor, escribe la dirección. Te la dictaré ahora, ve allí, es mi antiguo compañero de clase. Es un buen hombre, seguro que te ayudará». «Mami, no digas eso, sollozó la niña, no puedo quedarme sin ti». «Mami, te vas a poner bien. Te necesito tanto». «Vanessa», interrumpió la voz de mamá, «no te entretengas, escríbelo, vive en una casita en el centro, casa número 17. Se llama Sam. Dile que eres Vanessa Favors, hija de su compañera Nina, que vienes a pedir ayuda. Él te ayudará». La voz de mamá se fue debilitando progresivamente. Sus ojos se cerraron lentamente, dos grandes lágrimas rodaron por debajo de sus párpados caídos. «Pobre, pobre niña», murmuró la voz de mi madre, «no eras feliz conmigo. Quizás sin mí», se calló. Vanessa cogió la mano de su madre y la acarició, luego la apretó contra su corazón. Se sentó así hasta que llegó una enfermera y vio que la sufrida Nina había muerto. La chica recordaba vagamente el funeral de su madre. Permaneció largo rato junto a la tumba, bajo la fría lluvia, mirando la foto de su joven madre. Allí estaba, tan joven, riendo, llena de esperanza y fe en un futuro mejor. Vanessa no quería volver a la casa vacía, donde su madre no estaría nunca más. Se sentó en el banco que había frente a la puerta y entonces se fijó en un cachorro mojado y hambriento con los ojos llorosos y llorosos. El pequeño la miró atentamente y de repente movió el rabo. «¿Tú también te sientes solo?», preguntó Vanessa. «¿Quieres que vivamos juntos?». Como si el cachorro hubiera entendido sus palabras, se acercó rápidamente y le lamió la mano. El corazón de la niña se sintió un poco mejor. «Veo que estás de acuerdo. Así que solo somos nosotros dos». Le puso el nombre de Rex, esa era su familia. Una semana después del funeral, Vanessa recordó el mandato de su madre, sobre todo porque no tenía dinero ni profesión, y decidió ir a la dirección que le había dejado su madre. ¿Y si esa persona la ayudaría de verdad? Nunca había estado en esta comunidad de casas de campo, donde solo vivía gente rica. La casa número 17 le llamó la atención por su lujo, y le gustó especialmente el sombreado jardín que la rodeaba. La chica se acercó tímidamente a la puerta cerrada y llamó al timbre. El guardia se acercó, mirando con desdén sus zapatos que tropezaban y su vestido barato, y preguntó: «¿Qué problema?». «Estoy buscando a Sam. Dile que Vanessa, la hija de su compañera de clase Nina Favors, está aquí. Por favor». Vanessa miró tímidamente al serio guardia de seguridad y temió que la rechazara. El guardia se adentró en el patio y, cuando regresó poco después, abrió la verja y dijo: «Sígueme. No hables demasiado, al maestro no le gusta». Condujo a la muchacha a una gran glorieta que se alzaba con su blanco techo tallado sobre las verdes copas de arbustos de estilo inglés. Allí, en la mesa,
Con una copa de coñac en la mano, estaba sentado un hombre alto y corpulento de ojos mantecosos. Él le preguntó: ¿Eres Vanessa, la hija de Nina? ¿Por qué has venido? ¿Qué le pasa a tu madre? Mamá murió hace una semana, y antes de morir me dijo que podía pedirte ayuda. La chica miró al hombre con ojos llenos de esperanza y dolor, y añadió: acabo de terminar el instituto. No tengo nada para vivir. Ayúdeme, por favor. ¿Qué puedes hacer?, preguntó tras una pausa decente. Solo sé fregar suelos y platos, siempre ayudé a mi madre en el trabajo. Era buena en la escuela, quería ir a un instituto pedagógico, pero no tengo dinero. Mi madre y yo siempre soñamos con mudarnos a una ciudad más grande, donde hubiera más oportunidades, pero no teníamos dinero para ello. Pero siempre soñamos que cuando creciera y fuera a la escuela, la vida sería más fácil para nosotros, y nos mudaríamos allí definitivamente. Mi madre decía que entonces la felicidad nos sonreiría. Vanessa intentó hablarle de sí misma lo más rápido y mejor posible, para que aquel hombre autoritario y duro no la alejara, sino que la ayudara. No sabía cómo ni de qué manera, pero era su única esperanza. Sí, Nina era realmente una compañera de clase, y nos llevábamos bastante bien. Te ayudaré en su memoria. Trabajarás como criada en mi casa. Mi criada acaba de renunciar. Ve a la casa, el guardia te hará entrar, encontrarás a Anna, ella te lo contará todo. Anna era la antigua niñera del dueño, ella se encargaba de todo en la casa. No es que la mujer saludara amistosamente a Vanessa, pero sin embargo le explicaba todo, introducía todos los pedidos y durante el año la chica vigilaba cuidadosamente la limpieza de la casa. Y después de que el maestro sufriera un segundo derrame cerebral y quedara postrado en cama permanentemente, Vanessa se convirtió en su enfermera de día. No era un anfitrión generoso, a veces retenía su paga, a veces castigaba a su sirvienta con dinero, no tenía reparos en desquitarse de su mal genio con la enfermera, pero aún así ella tenía un trabajo que la alimentaba a ella y a su único amigo Rex. Cierto, ahora ya no era un cachorrito resentido, sino un gran perro bonachón, entregado a su ama con todo su corazón canino. Y ahora que el dueño había muerto, Vanessa volvía a casa cansada, tras haber recibido el pago completo por su trabajo. Sus servicios ya no eran necesarios. La muchacha pensó que descansaría y dormiría unos días y luego empezaría a buscar un nuevo trabajo como criada o enfermera, porque no había aprendido otra cosa que hacer. Pero a la mañana siguiente se llevó una sorpresa. Sonó el timbre y apareció en la puerta un hombre de mediana estatura, con traje negro y expresión formal. Preguntó: ¿Eres Fevers Vanessa? Por favor, muéstreme sus documentos de identificación. La chica sacó obedientemente su pasaporte, el notario y albacea del señor Sam, como se presentó, comprobó todos los datos, y luego dijo: de acuerdo con las instrucciones personales del difunto Lord Sam, debo darte esta caja. Lo que hay en ella, no lo sé. Está sellada y no la he abierto. Es suya. Por favor, firme aquí. Y el hombre se alejó con aire de negocios. Vaya, dijo una sorprendida Vanessa a Rex, su único acompañante, me han traído algo misterioso y enigmático. ¿Qué será? Rápidamente sacó el rollo del celofán, luego cortó el papel con el precinto en el que estaba envuelta la caja y la abrió con impaciencia. En ese momento la habitación se torció ante sus ojos. En la caja había una fortuna. Enormes piedras rojas, verdes y azules engarzadas en oro brillaban al sol de la mañana. Eso es una gran fortuna. ¿Todo para mí? ¿Qué te parece? La niña empezó a revisar el tesoro que había recibido. Puso la caja sobre la mesa y empezó a sacar uno a uno sus tesoros. Aquí había un anillo exquisito con un rubí enorme, parecía una antigüedad. Vanessa había visto cosas así en ilustraciones de novelas y películas históricas. Y aquí había un collar increíblemente elaborado, con una piedra de color plateado lechoso en el centro y piedras verdes y lechugas en oro blanco en los bordes.
Una fina y delicada pulsera con una piedra azul y un anillo del mismo tipo adornaban sorprendentemente su mano, que nunca había llevado ninguna joya cara, salvo un anillo infantil de cobre con una flor esmaltada. Y aquí un medallón antiguo de oro con monogramas, bastante modesto, pero inmediatamente visible. El medallón se abrió y la niña vio una foto amarillenta de una mujer joven, que le recordó involuntariamente a su madre. Vanessa contempló asombrada las asombrosas cosas que nunca habían estado en el pobre pisito de ella y su madre. En el fondo había unos pendientes grandes con piedras brillantes y debajo de ellos había un trozo de papel amarillento. La niña sacó con cuidado el papel amarillo de la caja y lo desdobló. La dirección estaba escrita con letra grande, casi infantil. Vanessa nunca había estado en la ciudad donde se encontraba la casa de la dirección, aunque sabía por su madre que no estaba lejos, a solo 100 kilómetros, pero que era mucho más grande y hermosa. Mamá hablaba a menudo de este pueblo, elogiando sus hermosas plazas, por las que era tan agradable pasear en verano, decía que calles tan limpias había, y la avenida principal estaba decorada con maravillosas esculturas y fuentes. Vanessa preguntó una vez: «Mamá, hablas tanto de esta ciudad, ¿naciste allí? ¿O te trae buenos recuerdos?». A lo que Nina respondió: «No, hija mía, solo fui una vez y me gustó mucho la ciudad». «¿Y tú y yo nos trasladaremos allí cuando podamos?», preguntó la chica. «No, cariño, definitivamente no nos mudaremos allí». Vanessa se dio cuenta de que esta conversación era desagradable para su madre y no hizo más preguntas, pero recordó el nombre de la ciudad y las historias de su madre sobre los lugares más bonitos que quería ver. «Me pregunto cómo habrá llegado ese trozo de papel al joyero y quién vive en esa dirección», se preguntó la chica en voz alta. Ahora la muchacha se volvía hacia su único amigo, Rex, que estaba sentado a su lado, mirándola fielmente a los ojos. La atormentaban vagas dudas. Su difunto amo no era nada altruista, nunca ayudaba a la gente a cambio de nada, ¿y por qué de repente hacía un gesto tan grandioso? ¿Y esta nota, de qué se trataba? Supongo que eso es lo que haremos, iremos a esta dirección y lo averiguaremos in situ. Tendremos una verdadera aventura. Después de guardar todas las joyas en la caja y llevarse al perro, se dirigió a la estación de autobuses para averiguar el horario de los autobuses. A la mañana siguiente, emocionada y feliz, junto con su fiel amiga, Vanessa subió al autobús que la llevaría a una ciudad vecina en la que nunca había estado, pero que se había convertido casi en su familia, según las historias de su madre. El tiempo era fresco, una ligera brisa le refrescaba la cara, y los campos y prados que pasaban a su lado agradaban a la vista con su verdor fresco. La expectación de algo maravilloso persistía en la muchacha. A sus pies se sentaba pacientemente Rex, al que había que poner bozal. De vez en cuando el ama le frotaba la cabeza y le decía: «Nada, nada, Rex, ten paciencia, llegaremos pronto». Al cabo de poco más de una hora, nuestros viajeros ya estaban allí. Vanessa preguntó a los transeúntes dónde se encontraba la casa escrita en la antigua nota. Una mujer ansiosa le contestó: «Oh, es un distrito de casas de campo muy rico. Hay tales mansiones allí. Será mejor que cojas un taxi, no hay lanzaderas a pueblo. El barrio no es muy grande, pero es tan bonito. ¿Y las casas? Madre mía». El taxi se detuvo frente a una enorme mansión de 3 plantas. La casa llamaba la atención por su esplendor y parecía más un castillo antiguo que una casa de campo moderna. Nuestra humilde heroína solo había leído en las novelas sobre las ventanas francesas y la escalera de mármol blanco de la entrada, los 2 leones de piedra a ambos lados de la puerta principal y las molduras estampadas de los aleros. «Hay gente muy rica que puede permitirse vivir en una casa así», pensó Vanessa involuntariamente. «La casa de Jack no es más que un cuchitril frente a este palacio. Me pregunto quién vivirá aquí. ¿Y por qué, después de todo, estaba la nota con esta dirección en la caja que era para mí? Menudo misterio hay aquí». Y la muchacha, venciendo su timidez, se dirigió resueltamente a la puerta de la mansión.
La puerta se abrió de repente y en el umbral había una anciana de unos 70 años. Una vez más, Vanessa quedó sorprendida por el extraño parecido con su madre. «Chica, ¿quién eres?», preguntó la mujer, mirando ansiosa el rostro de la visitante. «¿Buscas a alguien? ¿Cómo te llamas? Tu cara me resulta muy familiar». Detrás de la dueña de la casa había un hombre mayor con el pelo completamente blanco y vestido con una chaqueta de lana beige. «¿Quién ha venido a vernos, querida?», preguntó ansioso. «¿Tenemos compañía?». «Me llamo Vanessa». «Vanessa Favors». «¿Cómo?». A dos voces, los dueños exclamaron: «¿Cómo te llamas? ¿No es tu madre Nina Favors?». «Soy Vanessa Favors». «Sí, así es». Estábamos los dos solos, bajando la carretera desde aquí, en el pueblo de al lado. «¿Por qué hablas de ella en pasado?», preguntó la dueña de la casa con voz alarmada, y el anfitrión miró a su invitada con hesitación. «Mamá murió. Sufrió durante varios días en el hospital, pero…». Las lágrimas cayeron como una granizada de los ojos de la anciana, y su marido se ruborizó fuertemente y se cubrió la cara con la mano. «Oh, Dios mío. Pobre Nina. Nunca nos perdonó, y nunca tuvimos tiempo de reconciliarnos con ella. Dios, a lo que la llevó su orgullo. Estaba dispuesta a vivir en la miseria y aún así no acudir a nosotros primero. Y aún así la buscamos, la esperamos tanto tiempo». La dueña de la casa invitó a su huésped a entrar. Vanessa la siguió de mala gana, viendo de reojo los retratos de las paredes, el suelo brillante de masilla y los enormes muebles de maderas caras. En el enorme salón, en el que cabían fácilmente 50 personas, los dueños sentaron a la muchacha en el sofá y ellos mismos se sentaron a su lado. «Dígame, por favor, ¿cómo supo de nosotros? ¿Quién le dijo la dirección?». Entonces Vanessa sacó de su bolso la preciada caja. Le daba miedo dejar sus tesoros en casa, así que se los llevó con ella. «He encontrado tu dirección en esta caja». La dueña de la casa abrió la tapa y, pensativa, pasó la mano por encima de las joyas. «Guau, casi no se llevó nada. Aquí está mi medallón de bebé». Abrió la tapa del medallón con el monograma y dijo: «Y ese soy yo, solo una docena de años más joven. ¿Lo ves, Vanessa? Soy tu abuela, y este es tu abuelo Peter. Mi nombre es María. Nina era nuestra única hija». Vanessa se mareó. «Dios mío, estos son mis abuelos. Son tan ricos. Entonces, ¿por qué mi madre y yo vivimos tan pobres? ¿Por qué mi madre nunca le habló de sus padres?». Vaya, la verdad es que nunca le había preguntado dónde estaban su madre y su padre. «Qué raro». María, por su parte, continuó: «Tu madre era un poco mimada, pero una chica buena y amable. Era demasiado orgullosa e impetuosa. Cuando solo tenía 17 años, se enamoró del hijo de nuestro jardinero. El chico era un inútil, no quería aprender nada, hacía trabajillos. Pero era guapo y sabía cómo hacer crecer los dientes de las jovencitas. Mi padre y yo, por supuesto, nos opusimos a su encuentro, pero Nina no toleró ninguna objeción. No paraba de decir que amaba a Eric y que nunca amaría a nadie más. Entonces Nina vino y nos dijo que iban a solicitar el registro civil. Ese día tuvimos una gran pelea. Como me culpo por aquel estúpido escándalo, pero le dije que nunca acogería a un hombre así en mi casa. Mi hija no me escuchó e hizo las cosas a su manera. Esa fue nuestra última conversación. Como lamenté aquella conversación todos los años siguientes. Como lloraba por las noches, pensando que nunca volvería a ver a mi hija. En todos esos años, solo nos llamó un par de veces para decirnos que le iba bien, que era feliz con Eric. También nos dijo que había tenido una hija y que la había llamado Vanessa. Mi padre y yo le rogamos que volviera, pero era demasiado orgullosa. Nunca conocí a mi padre, dijo Vanessa débilmente.
Solo me di cuenta cuando crecí de que la había abandonado cuando me dio a luz. Mi pobre madre no era nada feliz, no tenía hombres, al menos yo no recuerdo ninguno en nuestra casa. Sí, respondió su abuelo, nuestra hija era una persona entera, una mujer de una sola mujer, estaba claro desde su más tierna infancia. Y si decía que podía vivir sola, sin nosotros, no nos pedía ayuda. Y la abuela añadió: sabíamos que Arek la había dejado. Era un bebedor empedernido y, cuando rompió con Nina, llamaba a mi padre a todas horas, le suplicaba dinero, luego se metía en algún negocio turbio y desaparecía. Nina apenas tenía dinero, así que solo sacó esta caja de casa, porque yo siempre le había dicho que eran las joyas de la familia y que solo le pertenecerían a ella. Y oh milagro, se las arregló para guardarlo todo. Sí, solo demuestra lo fuerte que era nuestra Nina. Necesitaba el dinero, pero se quedó con lo que consideraba la fortuna familiar. Por ti, Vanessa, lo hizo. Ahora no nos separaremos de ti, dijo la abuela con lágrimas en los ojos, pero felicidad en la voz. Eres nuestra única alegría, has devuelto la felicidad a esta casa. Nina murió, pero nos dio a ti. No dejaremos que te vayas. Estoy tan confundida. Esta mañana pensaba que no tenía parientes. Resulta que tengo una abuela y un abuelo. Pero, ¿cómo consiguió Santu joyero? Trabajé para él durante 7 años, primero como criada y luego como enfermera. Pobre chica, exclamó la abuela, ¿trabajas para ese asqueroso de Sam? Sí, mi madre me dijo antes de morir que podía pedirle ayuda. Y me aceptó. ¿Por qué Nina no te envió a nosotros? No sé, solo me enteré de la caja después de la muerte de Sam. El notario me la trajo. El abuelo se levantó y dijo enfáticamente: llegaremos al fondo del asunto. Ahora vamos al comedor a comer y luego le enseñaremos a Vanessa la casa y su habitación. Y luego decidiremos qué hay que hacer y cómo hacerlo. Ahora todo en la vida de la pobre Vanessa ocurría como en un cuento de hadas. Nunca había comido platos tan deliciosos en platos de porcelana de verdad. La llevaron a la antigua habitación de su madre. Todos los muebles eran blancos y dorados, había un dosel de seda sobre la cama y el enorme vestidor tenía tanta ropa y zapatos que podría haber abierto una pequeña boutique. Aquella noche, la niña no pudo dormir durante mucho tiempo, toda revuelta bajo la manta de merino, mirando por la ventana hacia el jardín, brillantemente iluminado por la luna llena, y pensó: ¿por qué su madre, su pobre madre, agotada por su duro trabajo, con las manos perpetuamente hinchadas y agrietadas por los detergentes y el agua caliente, no volvió con sus padres? ¿Era su orgullo y su deseo de demostrar algo más fuerte que su amor por sus padres? Finalmente, Vanessa se durmió, pero por la mañana temprano la despertó un leve susurro en la puerta. Se asomó y vio a María. «Perdona, Vanessa, ¿te he despertado? No puedo creer que estés con nosotros. Siento que Nina ha vuelto. Y esta mañana pensé que tal vez estaba soñando y no estabas allí. Decidí ir a comprobarlo». A la abuela le temblaba la voz. Vanessa abrazó a la anciana y de pronto se dio cuenta de que, en efecto, se trataba de sus parientes consanguíneos. Ellos la quieren y ella a ellos. 3 días después, Peter entró solemnemente en el salón, donde estaban sentadas Vanessa y María. En sus manos llevaba varias hojas de papel. «Muchachas, quiero deciros algo», empezó. «Teníamos algunas preguntas, pero traté de revelar todos los secretos». «¿Cómo es posible?», preguntó su mujer. «Contraté a un detective privado y preparó el informe, por supuesto, al doble de la tarifa de urgencia. Resulta que nuestra Nina y Arek se establecieron primero en San Antonio. Allí nació Vanessa, pero nunca registraron su relación. Supongo que Arek esperaba que le acogiéramos y formáramos un hogar y una familia y él viviría de todo. Este bribón no estaba preparado para la vida laboral en absoluto. El tipo empezó a beber, a escandalizar, y vivieron muy duro, casi muriéndose de hambre.
Nina solo vendió el único anillo que le regalamos por su 16º cumpleaños. Pero no era dinero suficiente para mucho tiempo. Eric quería quitarle las joyas, pero Nina consiguió quedarse con nuestra herencia familiar. Entonces Sarek la abandonó y ella y Vanessa se mudaron al pueblo de al lado. Luego se quedó callado un rato y dijo: me gustaría pensar que se mudó más cerca de nosotros para hacer las paces, pero nunca tuvo el valor de hacerlo. O tal vez el orgullo se interpuso, porque desde el principio le aseguramos que era un hombre escurridizo. Allí conoció a Sam, su antiguo compañero de clase. A él le vendió pendientes de zafiro para comprarse ese pisito en el que vivían. Y el tal Sam, al enterarse de sus tesoros, convenció a la pobre chica de que debía dejárselos. Después de todo, él tiene una casa de campo enorme y una caja fuerte y seguridad, y a ella podrían robarla fácilmente e incluso matarla. La ingenua muchacha siempre creyó a todo el mundo, porque ella misma era limpia y honrada. Ella regaló la caja. No creo que Nina tuviera intención de venderla, quería guardársela a su hija. Pobre y dulce hija mía, gritó María. Fue tan duro para ella, y aún así no quiso vender la joya. Y ahora ya no quiere más. Me rompe el corazón pensar en su dura vida. Abuela, no llores. Ahora entiendo mejor el carácter de mi madre. Y la quiero y la respeto aún más. Vanessa se secó las lágrimas. ¿Y después? Creo que cuando te envió a ese tal Sam, Nina estaba pensando en la caja. Pero se dio cuenta de que no sabías nada del tesoro, así que se hizo la benefactora. Te contrató como criada y nunca te habló de las joyas. Apuesto a que está tratando de embolsárselo para sí mismo. Burlándose de ti todos estos años. Menos mal que está muerto, o yo habría. El abuelo apretó los puños involuntariamente. En absoluto, abuelo, no se lo tengo en cuenta. Después de todo, devolvió la caja y ahora te he encontrado. Lo recuerdo de la escuela secundaria. Ya entonces era malo y celoso. Regaló esas cosas porque estaba seguro de que iba a morir. Y no te las dio a ti, se las legó al albacea. Nunca se habría separado de ellos de esa manera. Se sentaron en el salón a hablar en voz baja durante largo rato. Los abuelos no paraban de pedirle a Vanessa que les hablara de mamá, de sus vidas, querían saberlo todo hasta el más mínimo detalle. Unos días después, el fiel Rex se escapó. Vanessa recorrió el pueblo buscando a su amigo. Y entonces la llamaron desde detrás de una valla. Chica, ¿estás buscando un perro? Ha entrado. Probablemente quiere conocer a nuestra Dolly. Un tipo alto con una bonita sonrisa miró a la chica desde debajo del brazo y la invitó a pasar. Entra y mira cómo tu perrito ha estado siguiendo a nuestra chica. ¿Eres Vanessa? ¿Cómo lo sabes? Todo el pueblo sabe que nuestros vecinos, los Favor, han encontrado por fin a su nieta, y todo el mundo se alegra por ellos. Son muy buena gente. Y yo me llamo Chris. Vamos a conocernos. Vanessa se sonrojó. Después del despreciable adulterio de David, no había salido con ningún chico. Pero Chris tenía unos ojos tan amables y una sonrisa encantadora. Cuando la niña llegó a casa, su abuela le preguntó inmediatamente: ¿pasa algo? ¿Encontraste a Rex? Sí, lo hice. Resulta que se ha echado novia, Dolly. Chris me dio a Rex y me dijo que le dejara ir a dar un paseo. Chris es un tipo muy agradable. Le conocemos desde la infancia, es un abogado con talento, trabaja en el bufete de su padre, siempre luchando por la justicia y la equidad. Sí, a mí también me pareció un buen tipo, dijo Vanessa avergonzada. Los abuelos se miraron con picardía y María dijo en voz baja: ¿Qué, Peter, tal vez vivamos para ver a nuestros bisnietos? Seguro que viviremos. Estoy seguro de que viviremos lo suficiente. Solo tenemos que ir a la boda primero.